Bien, estimados colegas, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Estimado doctor Luis Apolín, muy buenas noches y bienvenido a una nueva jornada de preparación de cara al nombramiento. Colegas, hoy día trabajamos la subprueba de comprensión lectora y nosotros, muy puntual como de costumbre, vamos a dar inicio. Voy a dar pase al doctor Luis. Doctor, buenas noches, bienvenido. Adelante. ¿Cómo está, profesor Reimer? Muy buenas noches, colegas. Muchas gracias por estar aquí. Como siempre, ya estamos muy cerca en realidad de nuestra evaluación. Ya, básicamente tenemos solamente un mes por delante. Quería informarles antes de iniciar nuestra reunión de hoy. ¿Cómo está, colega Maribel? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Quería mencionarles lo siguiente. Aparentemente ha habido algunos cambios, supuestamente, en los términos que el ministerio ha dado. Al parecer, dentro de lo que es la subprueba de comprensión lectora, no hay eso. Yo les digo por si acaso, si lo han visto, lo han escuchado por ahí, no hemos detectado ningún cambio sustancial. Todo sigue exactamente igual. La cantidad de vacantes para el nombramiento se va a publicar recién el 21 de octubre, o sea, un día como hoy. Digamos que eso sería lo único, entre comillas, novedoso, ¿no? Pero eso es algo que ya se sabía. Pero en todo caso, por si acaso, si es que escuchan por ahí algo, yo he podido comprobar, a pesar de que el ministerio afirma de que hay cambios, no hay cambios como tal en su prueba de comprensión lectora. Se mantiene todo en el mismo orden hasta donde sabemos. Muy bien. Sin mayor dilación, vamos a empezar entonces con nuestra sesión de hoy. Hoy lo que tenemos es un repaso, una revisión, un repaso general sobre algunos puntos que ya habíamos visto anteriormente. También, como ustedes van a poder comprobarlo, vamos a tener nuestra práctica dirigida. Pero ya recordemos que no se puede hablar de una práctica dirigida si es que no aplicamos una estrategia. Nosotros hemos estado aplicando una estrategia en cada una de nuestras prácticas dirigidas. La idea está en que esa estrategia sea algo constante, se haga de forma inherente en nosotros, en otros términos, mis estimados colegas, que sea automático. Hoy nos toca revisar, entre otros conceptos, las ideas secundarias y el tema de la intención. Si el tiempo es propicio, y parece que sí lo va a ser, vamos a revisar también un examen del Ministerio del año 2018. No veremos todo, pero por lo menos veremos uno de los textos. A ver qué tal nos va ahí y si nuestra estrategia bien puede aplicarse en ese campo. Muy bien. Como siempre, recordemos la composición de la prueba única nacional del PUN. No hay mayor variación, colegas, a partir del 21. Bueno, ya vamos a saber cuáles son las plazas oficiales que ya se están ofertando. Lo que sí sabemos, obviamente, es que hay una acumulación de plazas, eso sí lo sabemos muy bien, debido a que el examen de nombramiento se estancó durante bastante tiempo. Entonces ha habido un aumento de plazas, un incremento de plazas. Ahora bien, ¿cómo será el mecanismo? Todavía no lo sabemos. Oficialmente no hay nada, no hay tampoco ningún cambio. En relación al tiempo, tampoco ha habido cambios, 4 horas con 30 minutos. La prueba de comprensión lectora como una propuesta, hay que invertir siempre una hora cronológica, que es el tiempo, como ustedes se han podido percatar, mis estimados colegas, es el mismo tiempo que nosotros empleamos para las preguntas que hacemos en nuestra práctica dirigida. Y eso que utilizamos una estrategia en la cual todo se hace de manera más lenta, metódica. Claro, cuando estemos frente al examen, la situación va a ser distinta porque la mente va muchísimo más rápido que la palabra en sí. Así que no hay que desesperarnos. Uno de los grandes inconvenientes que siempre se tiene, y ya lo dije también en anteriores oportunidades, es de el dejar o soslayar o simplemente omitir la prueba de comprensión lectora y fijarnos en otras pruebas. No, colegas, toda actividad intelectual siempre arranca bien escuchando música o bien leyendo un texto. Eso agiliza nuestra mente
Esa es la razón por la cual la prueba de comprensión lectora siempre está al inicio, no solamente de este tipo de pruebas, sino de cualquier tipo de pruebas en relación a selección de personal. Ustedes compruébenlo, yo no les miento. Revisen la forma como dan, por ejemplo, los abogados para una magistratura. Empiezan con comprensión lectora. En la escuela de policías, empiezan con lectura. En los exámenes de admisión de los estudiantes, empieza con comprensión lectora, porque obviamente es el primer paso para arrancar cualquier tipo de actividad intelectual. Así que, colegas, hay que arrancar siempre con la comprensión de texto, ¿sí? No se pasen a razonamiento lógico o a otro tipo. Hay que avanzar en orden. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Muy bien. Recordemos rápidamente cómo funcionaba el asunto del subtema. Recordemos que el subtema en esencia es lo mismo que, o tiene la misma estructuración o forma de extracción que el tema. La única diferencia radicaba en que si el tema se sacaba de todo el texto, de todo el fragmento que nos dan, el subtema se sacaba de cada uno de los párrafos. En este caso en particular, nosotros debemos de tener en consideración lo siguiente. A ver, también les había mencionado, en el examen de nombramiento, normalmente el tipo de párrafo que plantea el Ministerio de Educación es un párrafo de carácter formal. Es aquel que comienza con mayúscula y termina con punto y aparte. Ese es un párrafo formal. Hay otros tipos de párrafo, por ejemplo, el conceptual. Sin embargo, no es, digamos, determinante en el examen, por lo menos, de nombramiento. Así que nos centramos solamente en el tipo de párrafo formal, ¿no? Que comienza mayúscula y termina en punto y aparte. Cada uno de esos párrafos va a contener un subtema. A ver, cada uno de esos párrafos va a contener un subtema. Para saber cuál es ese subtema, simplemente me hago las mismas preguntas que con el tema. ¿De qué o de quién se habla? Pero ya no en el texto, sino en el párrafo. Si eso no es suficiente, puedo preguntarme cuál es la causa o asunto tratado, pero ya no en el texto, sino en el párrafo. Y por último, si eso no es suficiente, simplemente me pregunto cuál es la idea o palabras que normalmente son explícitas, porque recordemos, colegas, que los textos que nos van a dar en el examen van a ser normalmente de carácter expositivo. Por lo tanto, simplemente me pregunto, ¿cuál es la palabra o las ideas que se repiten constantemente en el párrafo? Y como respuesta que obtengo, el subtema. Muy bien. Aquí estamos recordando algo que ya habíamos visto anteriormente. Solamente estamos refrescando un poco la idea. Luego vamos a revisarlo en una práctica, ¿ya? Para extraer el subtema, no olviden que el subtema, al igual que el tema, solamente presenta, solamente expone, no afirma nada. Esa es la diferencia con una idea secundaria o una idea principal, que sí afirman, pues. Muy bien. Recordemos un poco el tema de las ideas secundarias. Las ideas secundarias son aquellas ideas que van a apoyar o que van a derivar de la idea principal. Así que para extraer una idea secundaria, yo siempre me tengo que preguntar qué ideas apoyan o derivarán de la idea principal. Y todas ellas vendrán a ser las ideas secundarias. Ahora bien, es poco probable que en el examen, por ejemplo, nos pregunten, ¿cuál es la idea secundaria de este texto? ¿O cuáles son las ideas secundarias en este texto? Probablemente no lo van a hacer. Entonces, profesor, ¿para qué vamos a estudiar las ideas secundarias? Por una simple razón, colegas. Cuando leemos el texto, como ustedes se han percatado en nuestras estrategias en las sesiones anteriores, nosotros siempre tenemos que extraer las ideas secundarias con la finalidad de hacer un parafraseo del texto. Si nosotros logramos parafrasear el texto, quiere decir que lo hemos comprendido. Y si lo hemos comprendido, cualquier pregunta que esté frente a nosotros puede ser fácilmente contestada.
Para ello, para extraer las ideas secundarias, simplemente puedo hacerme las preguntas típicas o prototípicas que se aplicaba también a la idea principal. ¿Qué se dice ya no del tema, sino que se dice del subtema? Es decir, del subtema que está en el párrafo. ¿Cuál es la idea que resume, pero ya no todo el texto, sino solamente el párrafo? Obviamente, para poder tener una idea de qué es lo que resume, voy a tener que afirmar algo en relación al subtema. Por lo tanto, al igual que en una idea principal, voy a utilizar un verbo. ¿Qué idea sostiene o afirma el autor en el párrafo? Cuando se trata de un texto argumentativo, como ya lo dijimos, siempre va a haber una posición del autor en relación a un tema. En este caso, yo me voy a preguntar simplemente qué idea sostiene o afirma el autor en el párrafo. Listo. Hasta aquí creo que todo está bastante claro, ¿no? Toda la estructuración, todo el manejo, la forma como se estructura. Hay que recordarlo porque justamente hoy día vamos a revisar un poco más sobre este punto. Así que vamos. Para extraer obviamente la idea principal, o perdón, la idea secundaria, tengo que seguir el mismo patrón que la idea principal, es decir, el tema más el verbo que me ayuda a afirmar lo que se dice del tema y todas las ideas que apoyan justamente a esa idea central. Estoy extrayendo ahí la idea secundaria. Ahora bien, el siguiente punto, conocido simplemente como la intención o el propósito del texto. Colegas, recordemos, cuando en el texto nos pidan cuál es la intención del autor, cuál es el propósito del autor, o cuál es el propósito del texto, o cuál es la intención del texto, recordemos que lo principal es extraer la idea principal. O sea, si no extraigo la idea principal, evidentemente no voy a poder determinar cuál es el propósito de la lectura. Esto se habrán dado cuenta a medida que nosotros vamos estudiando, repasando los textos, se han dado cuenta de que funciona así. Para saber el propósito del texto, y esta pregunta de propósito viene, colegas, viene, o sea, de los 5 textos, por lo menos entre los 5 textos va a haber 5 preguntas por el propósito. Son 5 preguntas, ¿ah? Que nos hablan sobre el propósito. Estamos hablando de 10 puntos ahí. Y lo van a lograr o van a acertar con el propósito siempre y cuando ustedes ubiquen aquí bien esto. ¿Cuál es la idea principal de la lectura? Si ustedes ubican la idea principal de la lectura, simplemente adelante le colocan un verbo que corresponda a la secuencia dominante del texto. También habíamos hablado al respecto. Si es un texto narrativo, por ejemplo, lo más probable es que predomine la narración, obviamente. La descripción también podría por ejemplo, podría primar, ¿no? O el contar simplemente. Si es un texto argumentativo, será el verbo defender, priorizar, manifestar, comentar, criticar. O también puedo entender que el propósito, la intención es la respuesta que pretende lograr el texto en el lector. ¿Cuál es esa respuesta que se pretende lograr? El lector, el autor del texto quiere una respuesta del lector, positiva, negativa, emotiva, no lo sabemos. Lo importante es que nosotros identifiquemos que el propósito también es eso, lo que el autor del texto pretende lograr en el lector. Pero si me preguntaran, de todas estas, ¿cuál es la que debemos de tener siempre en cuenta? Es la segunda, por eso está subrayada. ¿Lo ven? Preguntarnos siempre cuál es la idea principal y colocar un verbo adelante. Listo. Un verbo en infinitivo. Aquí teníamos un pequeño esquema que nos graficaba cómo funcionaba eso, ¿no? La idea principal ahí está y siempre se puede colocar un verbo adelante para poder ubicarlo. Un propósito o una intención siempre, mis estimados colegas, tiene un verbo adelante, siempre. Muy bien, me dice la colega Janet que no se escucha. A ver, vamos a hacer la prueba, a ver, vamos a ver. Un momento, colegas, un momento. Muy bien. A ver, parece que era por el micrófono. Ahora, colega, ¿se escucha mejor?
A ver. Sí, por favor, confirme, colega Janet. Bueno, parece que sí, ¿no? Ahora sí. Listo, muy bien. Muy bien, colegas. Listo. Me avisan si no se escucha, porque a veces el micrófono un poco se suelta ahí, ¿no? Bien, perfecto. Muy bien, colegas, muchas gracias. Entonces, ahí estaba en la forma como extraer la intención. Colegas, son 10 preguntas, ¿ah? O sea, perdón, son 10 puntos, son 10 puntos. No podemos ignorar 10 puntos. Si ustedes saben que creo que el mínimo es, bueno, 30, 15, ¿no? Ya son 10 puntos que tendríamos asegurados si es que seguimos el esquema que les acabo de decir. Verbo al inicio y luego la idea principal. Rapidito. No duden cuando estén frente al texto el 13 de noviembre, por favor. ¿Ya? Esos 10 puntos van a determinar que ustedes van a pasar la valla en comprensión lectora, la valla en razonamiento matemático y lo demás. Se les va a hacer sumamente sencillo. ¿Ya? Listo. Muy bien. Muy bien. Continuamos entonces. Continuamos con lo nuestro. A ver, hasta aquí, colegas. ¿Algún detalle, alguna pregunta, alguna inquietud, comentario de parte de ustedes? Ninguno. Continuamos entonces. Vamos a ver. Muy bien. A continuación, tenemos un pequeño texto que nos va a servir como ejemplo para graficar este asunto de los temas o de los subtemas y las ideas secundarias. Como pueden ver, aquí este texto se compone por 2, 3, 4 y 5 párrafos, pero vamos en orden, ¿ya? Vamos a extraer el subtema y la idea secundaria de cada uno de los párrafos. A ver, conmigo. Primero voy a hacer yo el primero y después les voy a dar un tiempo a ustedes para que hagan el segundo. A ver, vamos a ver. No se olviden que lo que tengo que subrayar siempre son afirmaciones, ¿ah? Eso es lo que más interesa. La mayoría de nosotros estamos leyendo más que nunca. Listo. Aquí hay una afirmación contundente, que estamos leyendo más que nunca. Pero evitamos leer textos muy largos que requieren muchos minutos de concentración sostenida para ir siguiendo un argumento lógico paso por paso, o para empatizar con las reflexiones de una persona, o para introducirnos en una historia jalonada de detalles y matices. Miren, aquí ocurre una contradicción. Leemos más que nunca, pero evitamos leer textos muy largos. Ahí está. Muy bien. Profesor, ¿y por qué no subraya el resto? Porque el resto solamente es afirmación, o perdón, son ideas que apoyan a esta afirmación central, que estamos leyendo cada vez más que nunca, pero evitamos leer textos muy largos. Ahora sí, colegas, ¿de qué me habla el texto? ¿Cuál es el subtema? Así en 2 palabras. A ver, díganme ustedes, ¿cuál es el subtema aquí en el párrafo 1, en el primer párrafo? Así, en 2 palabras o en una. A ver, colegas, en el chat, ¿cuál sería el subtema? Lectura, muy bien, colega, muy bien, colega. Lectura, punto, ¿no? Lectura de textos, punto, listo, lectura, nada más. Y si nos preguntáramos, ¿cuál es la idea secundaria? Nos preguntamos así, ¿qué se dice en este párrafo sobre la lectura? Que estamos leyendo más que nunca, pero evitamos leer textos muy largos. Listo. Ahí está la idea secundaria. Muy bien. Ahora, a ver, colegas, un minuto. Le dan una lectura a este texto y me dicen cuál es el subtema y la idea secundaria. A ver, vamos.
Muy bien, colegas. ¿Cuál es el subtema aquí? A ver, ¿cuál es el subtema? ¿De qué nos está hablando? Bueno, obviamente nos sigue hablando de lectura, ¿no es cierto? O sea, eso es bastante obvio porque es el tema central. Ya, muy bien. La novela nos dice aquí la colega, ¿no? Ujú. Muy bien, podría ser, podría ser. Pero esencialmente nos está hablando de esa información que nos salta a través de las pantallas. O sea, ¿se refiere a qué? A la televisión, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué pasa con esa información que nos salta a través de las pantallas? ¿Qué es lo que sucede? Que al leerlas y al terminarlas, ya no tenemos tiempo ni ganas de leer un libro de verdad. Esa es una afirmación del autor. O sea, el autor afirma que debido a esa información que tenemos a través de las pantallas, ya no tenemos tiempo, ni ganas, ni energía para leer lo que él llama un libro de verdad. Ahí está mi idea secundaria. Muy bien. O la idea eje del texto o del párrafo número 2. Muy bien. Sigo leyendo. A ver, conmigo, el tercer párrafo. Y sin lectura profunda, parece que es más difícil que se produzca pensamiento profundo, crítico, exhaustivo. Miren, ¿ah? Esta es una afirmación. Esta es una afirmación contundente. Sin lectura profunda, es más difícil que se produzca pensamiento profundo, crítico y exhaustivo. Al menos en un estudio de reconocimiento de imágenes de cerebros de estudiantes de literatura realizado por Natalie Phillips, se observó que había una menor activación en la lectura casual que en la lectura atenta o profunda. Es decir, el cerebro se activaba más cuando se hacía una lectura profunda y se activaba menos cuando se realizaba una lectura casual, sin mayor profundidad, como ver una novela, por ejemplo, o una serie. Muy bien. ¿De qué nos habla entonces este párrafo? Nos habla sobre la lectura profunda que si no se aplica es más difícil que se produzca pensamiento crítico, profundo, exhaustivo. Listo. A ver, colegas, estos dos párrafos ustedes leen unos minutos y me dicen cuál es igual, ¿no? ¿Cuál es el subtema y cuál es el tema? A ver, vamos. Muy bien, colegas. A ver, en este párrafo, ¿de qué nos habla? Claro que sí, colega Els, excelente. Nos habla de la sobrecarga de información. ¿Qué se dice de la sobrecarga de información? Que nos exige hacer rápidos, más veloces, ¿verdad? Y tal como lo dice al final, leer información más rápida y destilada por medios de comunicación. Muy bien, colegas, excelente. Y en el último párrafo, sí, colega Brígida, le escuchamos. En el último párrafo nos está hablando, profesor.
sobre que estamos consumiendo menos o consumimos más lectura que antes, a pesar de que consumimos más información. Excelente, colega Brígida, excelente. Y miren lo que dice la colega Brígida, es perfecto en el sentido siguiente. Todo lo que hemos leído anteriormente desemboca en esa última afirmación del autor. En otras palabras, a ver, quiero darles un truco aquí. Ahora sí, les voy a decir, esto sí es un truco, ¿ya? Así hay que tomarlo con esa palabra, un truco. Cuando ustedes se encuentren, en otras palabras, o sea, es decir, vale decir, cabe recalcar, cabe aclarar. En otros términos, o cualquier otro tipo de conector que tenga una característica aclarativa, lo que viene a continuación es muy, pero muy probable que sea la idea principal de todo el texto. ¿Por qué razón, profesor? Por una simple razón. Porque yo aclaro o yo refuerzo una idea que considero que es la primordial o la más importante. Yo jamás aclararía, ustedes, por ejemplo, si ustedes ven un texto, jamás aclararían un texto o una parte de un texto que no consideraran importante. Así que, cuando ustedes se encuentren cualquiera de estas palabritas ahí, ¿ya? Lo que viene es muy probable que sea una idea principal y de ley tienen que subrayar. ¿Está bien? O sea, ni bien vean cualquiera de ellas, vayan subrayando lo que viene, subrayenlo, porque es importante lo que va a decirse a continuación. Y aquí está, pues en otras palabras, está mencionando que dejamos de consumir más cultura que antes, a pesar de que consumimos más información. La cultura implica ¿qué? Conocimiento profundo, mientras que la información no necesariamente es así. Una vez que terminan de subrayar el texto, al igual como hemos hecho ya en prácticas anteriores, no olviden siempre parafrasearlo o sumillarlo de la siguiente manera. La gente sigue leyendo más que nunca, pero evitan leer textos muy largos, debido, entre otras cosas, a que la información que se absorbe a través de la pantalla es más sencilla de absorber y al final de este proceso no tenemos tiempo ni ganas de leer un libro auténtico de verdad, ya que ese tipo de lecturas es una lectura de carácter profundo y obviamente es más difícil que se produzca un pensamiento profundo crítico exhaustivo si no se hace ese tipo de lectura profunda. La sobrecarga de información en la actualidad nos lleva a hacer todas las cosas de manera rápida. Por eso, por tanto, sabemos que dejamos de consumir más cultura que antes, a pesar de que consumimos más información. Muy bien, colegas. Ahí está. Siempre hagamos esto, ¿ya? Esto tiene que ser una costumbre, subrayar, buscar ideas. Muy bien, colegas, hasta este punto. ¿Algún interrogante, alguna cuestión, alguna participación de parte de ustedes? Muy bien. Bueno, hemos hecho un repaso así, rapidísimo, veloz, en torno a este tema. Ahora vamos a comenzar con lo que les había ofrecido. El tiempo va a ser bueno, así que vamos a aprovechar para leer un poco sobre, bueno, esto creo que les había mostrado, ¿no? Pero vamos a mostrarles, porque estamos tratando de resolverlo por partes, ¿ya? Por partes. Lo que ustedes tienen aquí es el examen. Perdón, le había puesto el volumen bajo. Es un examen del Minedu propuesto el año 2018, como ustedes pueden ver aquí. Habíamos visto ya un texto, ¿no? A ver, habíamos visto un texto, claro. Ya, a ver, vamos a revisar el texto número 2. Como siempre, nuestra estrategia va a consistir en hacer una revisión rápida del texto primero, para poder tener una buena noción a qué nos estamos enfrentando. Texto 2. A ver, es un texto que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos. Por lo tanto, si bien debe de tener un solo tema, debe de tener 6 subtemas o 6
subideas o 6 ideas secundarias. A ver, vamos a comenzar con la lectura, estimados colegas. Luego nos daremos un tiempo para responder cada una, pero para esto vamos a utilizar, como ya les dije, nuestra clásica estrategia. Hay que ir leyendo y subrayando las ideas más destacadas. A ver, un momento, por favor. Vamos a compartir bien. Ya está. Ahora sí, utilizamos el lector en voz alta. Todos prestamos atención. Los efectos positivos de los dispositivos electrónicos en el rendimiento escolar son, cuando menos, dudosos. ¿Qué es esto? Estamos frente, clarísimo, clarísimo, lo pueden comprobar ustedes, estamos frente a una idea principal. Esa es la afirmación del autor. Por lo tanto, estamos frente a un texto de carácter argumentativo. A ver, vamos a continuar, ¿ya? Muy bien. S. Así pues, no debemos llenar la escuela de dispositivos electrónicos para perseguir la ilusión de efectos pedagógicos en realidad inexistentes. Así lo afirma el reputado investigador Roberto Casati, en su libro Elogio del papel. Cabe acotar que Casati no es alérgico a las tecnologías digitales, a menudo llamadas tecnologías de la información y comunicación, o TIC, que utiliza con gran frecuencia porque le resultan indispensables para muchas de sus actividades. Ya, aquí nos habla de un tal Roberto Casati, ¿sí? Quien afirma algo que nosotros considerábamos como necesariamente bueno, pero está entrando en contraposición. Sin embargo, no necesariamente él es una persona que rechace las tecnologías. A ver, seguimos leyendo. Actividades. Sin embargo, en lo que toca al uso de las TIC para el aprendizaje escolar, son diversos los estudios que confirman la tesis de este autor: el aprendizaje decrece en la medida en que aumenta el tiempo que los estudiantes ocupan en computadoras, smartphones, etc. Muy bien. A ver, vamos a subrayar esta parte entonces. Tenemos que subrayarla por el simple hecho de que está afirmando algo que ha mencionado un tal Roberto Casati, ¿no? Que el aprendizaje aparentemente decrece en la medida en que aumenta el tiempo que los estudiantes ocupan en computadoras, smartphones, etcétera. Muy bien, continuamos con la lectura. Pones, etc. La merma en los aprendizajes es perceptible, sobre todo, en la lectura. En este sentido, las psicólogas educativas Patricia Alexander y Lauren Singer han hallado que los niños y adolescentes que han crecido con las TIC también pueden aprender mejor con los libros de papel. Este hallazgo surge de la revisión de docenas de estudios desde 1992 sobre las diferencias existentes entre la palabra escrita y digital, cuyos resultados contradicen la creencia, generalizada entre los estudiantes, de que se aprende mejor leyendo en la pantalla que con los textos impresos. Pero una cosa es que la lectura digital resulte más atractiva y otra muy distinta que favorezca una mejor comprensión. Esto se evidencia, en particular, cuando los textos superan cierta extensión y tratan algún tema con cierto grado de profundidad. Muy bien, excelente. Aquí nos está hablando de que efectivamente puede ocurrir una merma en el aprendizaje, ¿ya? Normalmente se considera, aparentemente, de que hay una creencia, voy a subrayarlo aquí, a ver, vamos a ponerlo aquí, estos resultados contradicen la creencia generalizada entre los estudiantes de que se aprende mejor leyendo en la pantalla que en los textos impresos. ¿Por qué razón? Porque si bien es más atractivo la lectura digital, no necesariamente es más comprensiva. Sobre todo, y aquí lo voy a subrayar, cuando los textos superan cierta extensión, cuando son más extensos y tratan algún tema con cierto grado de profundidad. Allí comienza el problema. A ver, vamos a continuar. DAD.
Los individuos cuyo contacto con la lectura se da esencialmente a través de una pantalla son, a menudo, maestros del zapping, pasan con facilidad de un texto a otro sin detenerse mucho tiempo en uno solo. Esta práctica les proporciona enormes ventajas para localizar información, e incluso para hacerse una idea aproximada, aunque a menudo superficial, del contenido de un texto. Por ello, es ideal para satisfacer necesidades inmediatas. Sin embargo, cabe preguntarse si es una práctica de lectura plena. En realidad, el desarrollo pleno de la comprensión lectora requiere la capacidad de sostener la atención durante un tiempo prolongado sobre un texto extenso, así como la puesta en juego del análisis, del razonamiento, del juicio crítico. Muy bien, colegas. Quiero resaltar esta parte, que es la que justamente debemos de tener en cuenta. El desarrollo pleno de la comprensión lectora requiere la capacidad de sostener la atención durante un tiempo prolongado sobre un texto extenso, así como la puesta en juego del análisis, el razonamiento y el juicio. Volveremos a este punto luego. SEO. Vale la pena, por lo tanto, cuestionar el uso que se les da comúnmente a las diversas tecnologías digitales, sin que su potencial esté en discusión. Se están poniendo las TIC al servicio de los fines educativos, al margen de los intereses económicos de las grandes multinacionales tecnológicas. Suele, más bien, ocurrir al revés. Primero, se llena la escuela de computadoras, tabletas electrónicas, pizarras digitales y otros artefactos, y, posteriormente, se discute su uso didáctico. Y a veces ni esto. En tales casos, el imperio tecnológico sustituye o determina la agenda de la institución educativa. Por ello mismo, surge la necesidad de ser cuidadosos con las inversiones en aparatos que pronto se vuelven obsoletos. Hay administraciones educativas que, de forma irresponsable, firman contratos millonarios, cautivadas por el lustre y prestigio de la novedad. Sin embargo, es vital conocer las diversas necesidades educativas de los estudiantes, antes de gestionar, en función de estas, las posibilidades de contar con un artefacto tecnológico pertinente, que nos ayude a promover mejores aprendizajes. Muy bien, la autora o el autor está empleando una estructura de carácter sintético, es decir, al final de cada párrafo está dando las conclusiones o ideas principales. Miren aquí, si nosotros nos percatamos, colegas, todo este párrafo se puede resumir aquí. Es vital conocer las diversas necesidades educativas de los estudiantes antes de gestionar en función de estas la posibilidad de contar con un artefacto tecnológico adecuado que nos ayude a promover mejores aprendizajes, ¿no? Muy bien. Y todo eso es justamente la síntesis de lo que ha dicho anteriormente, que a veces se compra aparatos, tecnologías y simplemente se coloca y después recién se piensa qué hacer con ellos. Ojo, muy bien. A ver, seguimos con nuestra lectura. Aprendizajes. El libro y la escuela, afirma Casati, son dos elementos claves de la resistencia a la digitalización a ultranza, porque se sitúan en una zona todavía controvertida y disputada, y porque el desarrollo moral e intelectual de los seres humanos no puede dejarse al albur de la cultura del zapping ni estar sometido a la carrera desenfrenada del cambio tecnológico. La escuela y los libros. Texto 2. A ver, vamos a ver. La escuela y los libros. C04 EBRP 1111. Muy bien, terminamos de leerlo conmigo, colegas. La escuela y los libros de papel, en efecto, precisan ser protegidos de estas y otras dinámicas sociales aceleradas. Afirmación contundente del autor. Nos está diciendo que la escuela y los libros de papel, en efecto, precisan ser protegidos de estas y otras dinámicas sociales aceleradas. La fuerza de la escuela no consiste en saber adaptarse a los nuevos tiempos, sino en su capacidad para crear zonas de tranquilidad desde las que se puede observar críticamente la evolución de la sociedad. Una escuela, y esta es otra afirmación del autor, ¿no? Muy bien.
La escuela de calidad que apuesta por un conocimiento sólido, por un aprendizaje situado y por un pensamiento crítico, se sustenta en el triángulo formado por la lectura, la escritura y la oralidad. Miren, aquí hay otra afirmación contundente del autor. Una lectura más atenta, reflexiva y profunda. Una escritura sustanciosa y pausada que atienda a la complejidad que no soportan las publicaciones cortas en Facebook u otras plataformas digitales masivas. Una oralidad forjada en la conversación democrática con argumentos y el intercambio respetuoso de puntos de vista lejos del ruido mediático, donde triunfa el que más grita. A ver, una vez que leemos este texto, tenemos seguramente una buena idea de lo que ya está tratando. Pero de todas maneras, siempre es recomendable hacer una revisión o un parafraseo desde el principio. A ver, y acostúmbrense a hacer eso, colegas. Texto 2. ¿El texto 2 de qué nos habla? Nos habla de los efectos positivos de los dispositivos electrónicos en el rendimiento escolar, que son cuanto menos dudosos. O sea, el autor está haciendo una crítica en relación a los supuestos efectos positivos de los dispositivos electrónicos. Para ello se basa en un autor llamado Roberto Casati, quien, entre otras cosas, afirma que el aprendizaje decrece en la medida en que aumente el tiempo que los estudiantes ocupan en computadoras, smartphones, etc. Unas investigadoras también han llegado a la conclusión de que se contradice la creencia de que se aprende mejor leyendo en la pantalla que en los textos impresos. Aparentemente, esta creencia es falsa, por eso dice se contradicen los resultados. Esto se evidencia en particular cuando los textos superan cierta extensión y tratan algún tema con cierto grado de profundidad. Es decir, que cuanto más profundo y necesaria resulta el tener que concentrarnos en una lectura, más difícil se hace su comprensión. El desarrollo pleno, por tanto, el desarrollo pleno de la comprensión lectora requiere la capacidad de sostener la atención durante un tiempo prolongado sobre un texto extenso, así como la puesta en juego del análisis, del razonamiento y el juicio crítico. Si ustedes se han dado cuenta, en los exámenes que nos da el ministerio, justamente emplean textos extensos para medir qué tanto ustedes, mis estimados colegas, practican la lectura. Si son practicantes ávidos de la lectura, leer un texto extenso se les va a hacer sumamente sencillo. No van a tener ninguna complejidad o no van a tener ningún obstáculo para hacerlo. También el autor afirma que es vital conocer las necesidades educativas de los estudiantes antes de gestionar justamente este tipo de artefactos tecnológicos para ver si nos ayudan o no a los aprendizajes. Al final, el autor menciona que la escuela y los libros en papel precisan ser protegidos de estas dinámicas sociales aceleradas, que a la larga parecen que no están dando buenos resultados. Ojo, colegas, estemos o no de acuerdo con una postura es lo de menos. Lo importante es comprender lo que el autor nos quiere decir. Y finaliza que una escuela de calidad que apuesta por un conocimiento sólido, un aprendizaje situado y un pensamiento crítico se sustenta en el triángulo de la lectura, la escritura y la oralidad. Es decir, que está el autor haciendo una crítica a estas tecnologías aceleradas y al mismo tiempo defendiendo el uso del pensamiento profundo crítico que solamente, según lo que dice el autor, se afirma o se reafirma con la lectura de un libro, entre comillas, de papel. Muy bien. Vamos con las preguntas. A ver, ¿qué tal nos va si es que tuviéramos en el examen y nos preguntan así? 6. En el primer párrafo del texto se menciona lo siguiente. Cabe acotar que Casati no es alérgico a las tecnologías digitales, a menudo llamadas tecnologías de la información y comunicación o TIC, ya que utiliza con gran frecuencia porque le resultan indispensables para muchas de sus actividades. O sea, no es que Casati diga, no hay que utilizar las tecnologías, sí las usa para sus actividades. ¿Con qué objetivo se incluye esta información en el texto? Esta es una pregunta de inferencia. A ver, ¿por qué razón Casati o por qué razón se menciona este detalle de Casati?
¿Por qué lo mencionarían? A ver, ustedes pónganse a pensar, colegas. ¿Por qué mencionaría? Por ejemplo, yo critico el trabajo en el campo, pero no quiere decir que no trabaje en el campo. Eso queda a entender que sí trabajo en el campo y que sí conozco la realidad del campo. En este caso, el hecho de que se mencione esto de Casati da a entender que si bien él critica a estas tecnologías digitales apresuradas que se ponen en la escuela, no quiere decir que no conozca de estas tecnologías. ¿Cuál sería la respuesta? Y obviamente su formulación es de mayor valor, pues, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta, colegas, en la 6? Muy bien, ahí tenemos una respuesta. Para evidenciar que Casati tiene una postura contradictoria en cuanto al uso de las tecnologías. No es que esté no es que no es que esté en contra, no. ¿Por qué razón una persona, por ejemplo, diría eso? Por ejemplo, si alguien te dice, yo critico el fútbol, lo critico muchísimo, pero, por cierto, yo juego muy bien al fútbol, ¿ah? Juego muy bien al fútbol, pero lo critico. Obviamente estoy hablando de lo que conozco. Y eso le da mayor valor a mi argumento, le da mayor fuerza, le da mayor solidez porque hablo de lo que sé. ¿Cuál es la respuesta, colegas? Obviamente no es la A. La C. Claro, colega Karina, muy bien, es la C. Para aclarar que la crítica de Casati hacia el uso de dispositivos electrónicos en la escuela no surge de un desconocimiento de las tecnologías de la información. Él las usa, las conoce. ¿Por qué es tan importante mencionar eso? Por el hecho de que si tú vas a hablar de algo, vas a criticar algo, es porque lo conoces y si es posible, lo conoces a profundidad. Si no, no puedes hablar mal de algo y no puedes criticar, pues, o sea, así de simple. Vamos con la 7. A ver, ¿cuál es la idea principal del segundo párrafo? Vamos a leer el segundo párrafo. A ver, vamos al segundo párrafo. Aquí está. Profesor, disculpe, Sí. antes de que pase al siguiente párrafo, sabiendo que es una pregunta inferencial, considero que para llegar a esa respuesta, una parte está en el texto. ¿En qué parte del texto lo encontramos, por favor, para afirmar la respuesta? Muy bien, profesora, excelente. A ver, vamos a ver. Recuerden que cuando estuvimos haciendo la lectura del texto, estuvimos subrayando, colegas, ¿no? Claramente, como les había dicho al principio, el autor al argumentar está utilizando un texto de carácter sintético. Y recordemos que los textos de carácter sintético, ¿dónde tiene la idea principal, mis estimados colegas? ¿Lo recuerdan? En el último párrafo. En la última parte, en este caso, de los párrafos. Miren, miren, si se dan cuenta, miren, al final, al final, al final, al final, un remate por aquí al medio, pero en esencia todo está al final. Muy bien. La pregunta, tal como dice la colega, es una pregunta de carácter inferencial. Si nos piden sobre la idea principal, obviamente es de carácter inferencial, pero aquí más exacto sería decir la idea secundaria, ¿no? Pero bueno, como nos están especificando la idea principal del segundo párrafo, tenemos que centrarnos a ellos. A ver, vamos a ver. ¿De qué nos habla el segundo párrafo? Veamos. El segundo párrafo nos habla de una investigación que aparentemente contradice el hecho de que los estudiantes pueden aprender más leyendo digitalmente, cuando en realidad no es así, ¿no? Más bien parece que aprendieran mejor cuando se lee textos impresos. ¿Ya? A ver, de acuerdo a esa idea, vamos ahí, vamos con la 7. ¿Cuál será, colegas, la respuesta en la 7? Díganme ustedes. Recuerden, la idea del párrafo 2 habla de una investigación hecha por dos autoras. Aparentemente, la lectura en el papel mejora la comprensión de los textos, más allá de lo que la gente cree que un libro digital podría dar. Muy bien, colegas. Bastante claro, ¿no? Ahí está. Muy bien, muy bien. Ni hablar.
han revelado que la lectura en libros de papel permite un mejor manejo, aprendizaje de la lectura en libros digitales. Acostúmbrense, colegas, cuando estén en el examen, por favor, subrayen, no le tengan miedo al texto, no muerde. Vamos con la 8. A ver, ¿qué dice la 8? Según el texto, ¿en qué consiste la fuerza de la escuela? Esta es una pregunta necesariamente de inferencia, porque nos está pidiendo traducir aquí. ¿En qué consiste la fuerza de la escuela? A ver, vamos a ver, ¿en qué parte menciona la fuerza de la escuela? A ver, ¿alguien lo ubica? Aquí está, colegas. La fuerza de la escuela no consiste en saber adaptarse a los nuevos cambios, sino en su capacidad para crear zonas tranquilas, desde donde puedan observar críticamente la evolución de la sociedad. Muy bien, ¿podemos o no estar de acuerdo con esta postura? Eso es lo de menos. La fuerza de la escuela, o sea, lo principal, lo sustantivo. Por eso es la fuerza. Es el objetivo, en otras palabras, de la escuela. A ver, ¿cuál será en la 8? La fuerza de la escuela, el objetivo de la escuela según el autor. Para mirar desde un espacio tranquilo cómo evoluciona la sociedad. Creo que lo acabo de decir, ¿no? Sino que está en otras palabras. El poder generar espacios de tranquilidad, muy bien, donde desde las cuales los estudiantes puedan observar críticamente la evolución de la sociedad. Muy bien, creo que no hay mucho que decir. Y claro, muy bien, colegas. Eso estaba fácil, ¿no? Es más, ni siquiera podríamos calificarla como una pregunta de inferencia, a pesar de que ha sido colocada como una pregunta de inferencia, tiene una respuesta bastante literal. Pero es inferencia, doctor. Eso es lo extraño. La forma del planteamiento de la pregunta, colega, es de inferencia, más la respuesta obviamente no lo es. Eso es lo raro. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Igual esa era la única respuesta, ¿no? Muy bien, perfecto. Vamos, seguimos avanzando. Con la 9, a ver, ¿qué dice la 9? De acuerdo con la postura del autor del texto. Ya sabemos, recuerden que el autor está a favor o en contra. Podemos decir que está en contra de ese uso excesivo, sin método, que se hace de las nuevas tecnologías. Ya sabemos que su posición es esa. ¿Qué tiene en común el zapping, el pasar de un lado a otro rapidito, y la escritura de publicaciones cortas en Facebook? Si el zapping es pasar rapidito, sin pensar de un lado a otro, y la escritura de lo que se publica en Facebook es algo rápido, pequeñito, corto. A ver, ¿qué tendrán en común? Eso es bastante obvio. Esta sí es una pregunta de inferencia. A ver, vamos, colegas. Zapping, publicaciones cortas en Facebook. Todo se hace rápido. Recuerden que el autor está criticando esto, colegas. Recuerden que el autor está criticando el zapping y las publicaciones cortas en Facebook, en otras palabras. A ver, la B, me dicen los colegas. ¿Ambas actividades facilitan la comprensión global? No, para nada. Más bien todo lo contrario. El autor está criticando esa postura. Recuerden, el autor critica esa dinámica social acelerada del zapping y la escritura de publicaciones en Facebook. ¿Cuál será la respuesta, colegas? Claro, muy bien. Ambas actividades están atadas a una dinámica social acelerada y al cambio tecnológico que a la larga parece que no respondieran o que simplemente no sirvieran para obtener un conocimiento profundo de las cosas. Muy bien, colegas, excelente. Y la 10, a ver qué dice la 10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es consistente con la postura del autor sobre el uso de la tecnología en la escuela? Ya sabemos que el autor es muy crítico y muy cauto del uso de las tecnologías en la escuela, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa postura, debe haber una de esas alternativas, debe armonizar, debe estar de acuerdo con la postura del autor. A ver, vamos a revisarlas. ¿Cuál de las tres sería la que mejor se ligaría con la postura del autor? A ver, colegas. Esta es literal, profe, la pregunta.
A ver, muy bien, colega. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, por aquí tenemos algunas respuestas. A ver, vamos a ver. Muchas veces se invierte en recursos tecnológicos sin evaluar su pertinencia ante la necesidad de aprendizaje de los estudiantes. Muy bien. Creo que es bastante lógico, ¿no? Porque sabemos que el autor está criticando esos recursos tecnológicos. Y listo. Ahí está. ¿Ven, colegas? Sencillo. Bastante sencillo, ¿no? Muy bien. Incluso nos han regalado una pregunta por aquí, mire, que aparentaba, como les dije, ser una pregunta inferencial, pero resultó no serla, ¿no? Muy bien. Excelente. ¿Qué tal les fue, colegas? ¿Fácil? ¿Difícil? Es igual como va a venir en el examen, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver ahí. Creo que esto les había enviado, ¿no es cierto, colegas? Creo que les envié a través del grupo de WhatsApp. Bueno, pero de todas maneras es bueno tenerlo por ahí para ir siempre repasándolo, ¿ya? A ver, vamos a hacer lo siguiente, como siempre solemos hacer a esta hora. Vamos a tener un pequeño receso de unos 5 minutitos nada más, colegas, 5 minutitos para que se vayan a estirar, a relajarse. Son las 8:58. Estaremos de vuelta aquí a las 9:03, ¿ya? 9:03. Muy bien, colegas, nos desconectamos entonces. 5 minutitos, por favor. 9:03, estamos de vuelta para continuar con la práctica dirigida.
Muy bien, colegas, estamos de vuelta. Vamos a comenzar entonces, ¿sí? A ver, me imagino que están todos aquí. Espero que todos nos acompañen. No se distraigan, colegas. Vamos a comenzar. A ver, tenemos nuestra práctica dirigida. A ver, vamos a buscarlo un momento, por favor. Ya. A ver, es la práctica dirigida número 6. Profesor, disculpe. Sí, sí, Eh, colega. Agradecer por todas las prácticas que nos ha enviado. Por favor, le solicitaría que nos envíe las respuestas, por favor, de todas las prácticas, si fuera tan amable, por favor. Claro que sí, colega, claro. Nosotros estamos dando frecuentemente todas las respuestas, ¿no? De la práctica. A ver, un momentito. Ahí está. Ujú. En el transcurso de las sesiones siempre estamos dando la respuesta, ¿no? De la práctica. A ver, déjenme ver por aquí. Ahí está, claro, es la práctica 6. Como hoy. Creo que la clase anterior faltó darles la respuesta de una de la práctica, me pareció, colegas. Sí, en 2 oportunidades sí enviaba por el grupo, pero las demás no. Si tal vez tenga el resumen de las respuestas de todas las fichas prácticas, por favor, genial. Nos ayudaría bastante nuevamente a recapitular y poderle comprender mejor también el día de la maratón. Claro que sí, colega. A ver, voy a, bueno, en todo caso van a disculpar si es que no lo completé todo, pero yo siempre recordaba que completábamos todo, pero no se preocupe, colega Pilar, creo que sí, tiene razón, ahí faltó una práctica, ¿no? Que estuvo un poco pesadita, que no llegamos a mandarlo. Lo vamos a hacer, no se preocupe, lo vamos a hacer. A ver, vamos a comenzar, ¿ya? ¿Dónde está? Ah, a este era, ya. A ver, aquí está, práctica dirigida 6. Hoy sí terminamos la práctica dirigida 6, ¿ya? A ver, muy bien. Hay que seguir practicando, colegas. Esto yo siempre les digo, ¿no? Tomamos el texto, hay que seguir revisando, hay que seguir practicando. A veces nos confiamos y decimos, esto ya lo sé, esto ya lo conozco, ¿para qué voy a repasar? No hay que confiarnos nunca. Profesor, pero lo que nos está enseñando quizá ni siquiera viene en el examen. Colegas, eso es obvio, no va a venir. Qué bonito fuera que los textos que estamos haciendo aquí vinieran tal cual en el examen, ¿no? Excelente, o sea, sería genial que viniesen así, pero no es así la realidad. Los tipos de preguntas iban a venir, la forma como estamos estructurando va a venir en el examen. No es un desgaste, no es en vano. Esto hace que la mente se despierte, se agilice. Les cuento una anécdota, ¿ya? A todos. A ver, algo así antes de empezar nuestro texto, ¿ya? Para que tengan en cuenta la importancia de repasar y revisar frecuentemente el concepto. La primera vez que me nombré fue el año 2016. Yo recuerdo que repasé con un amigo lo que era razonamiento matemático, ¿ya? Y le pedí, pues, ¿no? Que me ayudara con el tema de razonamiento matemático y me ayudó. Vimos los temas, lo profundizamos, teníamos clases todos los fines de semana, repasamos muy bien cada tema y ampliamos más temas incluso. Todo bonito. El día del examen, queridos colegas, de todo lo que hicimos, adivinen cuántas preguntas entraron, de todo lo que hicimos en razonamiento matemático. 0, ni una sola pregunta de lo que habíamos estudiado durante 3 meses vino. Entonces, profesor, ¿para qué han estudiado? El detalle fue que esa vez yo acerté todas las respuestas de razonamiento matemático, todas. A pesar de que ninguno de los temas que estudiamos habían venido. ¿Por qué ocurrió eso? La mente se abre, se agiliza, se despierta a los mecanismos del razonamiento lógico. Entonces, ante cualquier ejercicio que te presentan, la mente va a actuar sobre los mismos patrones ya activados. Lo mismo ocurre aquí, mis estimados colegas. No va a venir tal cual estamos haciéndolo, pero el mismo hecho de practicar y de revisar constantemente va a predisponer a tu mente para que el 13 de noviembre se te haga extremadamente sencillo cualquier texto que se te ponga al frente. ¿Sí?
Así que con esa fe, con esa intención, sigamos practicando. No hay que apagarnos. A ver, vamos a comenzar con la lectura, ¿sí? Y aplicamos nuestra misma estrategia. Subrayamos ideas principales, buscamos temas, luego parafraseamos para darle significado a nuestra lectura y recién ahí vamos con las preguntas. A ver, vamos a comenzar. Entonces tenemos aquí el texto 1. Vamos a utilizar, como ya saben, aquí sin el Word se puede utilizar de mejor manera, nuestra lectura en voz alta. A ver, todos conmigo. La nueva política indigenista debe enfrentar la situación de pobreza crítica que afecta a más de 30 millones de americanos considerados indígenas y, al mismo tiempo, apoyar la emergencia de los pueblos indios. A ver, colegas, ¿me recuerdan? ¿Este texto es la práctica 6 la que nos corresponde o es la práctica 7? A ver si algún colega me apoya por aquí. Ya lo habíamos visto, creo, este texto, ¿no? Sí, profesor, eso Ah, ya ya. lo hemos visto. Listo, colega. Sí, me pareció sospechoso ya, me pareció sospechoso. Entonces lo revisamos, disculpen, les había mandado la práctica dirigida 7, ¿no? A ver, vamos a verlo, ¿ya? Ujú. Ah, aquí está. Ahí está, claro, lo que habíamos visto ya esta práctica dirigida. A ver, un momentito. Ya, ahora sí. Ujú. Ya, a ver, un ratito, colegas. Van a disculpar la demora. Ahí está. Muy bien, esta es la que les ha llegado, ¿no? La que arranca donde dice lectura 1, ¿verdad, colegas? Sí, Muy bien, listo. Ahora sí. Vamos entonces. Comenzamos entonces con la práctica dirigida número 7. Ya, a ver, vamos a revisarla. ¿Dónde está? Ya, aquí está un ratito la revisión. Ahí está. Bien, tenemos lectura 1. Tenemos un texto de 1, 2. Miren, es un texto extremadamente breve. Solamente tiene 2 párrafos. Entonces estamos ante un problema o ante un dilema. Normalmente cuando el texto es breve, como en este caso, las preguntas suelen tener un mayor nivel de complejidad. Esa es, digamos, una dificultad que podemos enfrentar. Pero bueno, a ver, vamos a resolverlo. Un momento, colegas. Creo que no he compartido el sonido. Ya, ahora sí. Prestamos atención. El principio de división del trabajo y de la especialización no permite al hombre desarrollar el repertorio variadísimo de sus posibilidades interiores, sino que se limita a reclamar a su servicio zonas particulares, dejando inactiva las demás esferas vitales. Muy bien. El texto nos habla del principio de división del trabajo y de la especialización. Nada más. Ese es el tema. ¿Qué se dice en el texto del principio de división del trabajo y de la especialización? Que no permite al hombre desarrollar sus posibilidades interiores. No permite desarrollar sus posibilidades interiores. Muy bien. Sigo leyendo. Así, no solo se limita al cuerpo o al espíritu separadamente, sino que, dentro de una u otra esfera así acotada, por lo general, únicamente reclama determinadas funciones y facultades, con lo que las demás que integran el todo orgánico se ven obstaculizadas y paralizadas en su desarrollo vivo. Muy bien. Quiere decir que esta división del trabajo o esta especialización no permite al hombre desarrollarse plenamente. Y tal como lo dice aquí, no solo limita al cuerpo o al espíritu, sino que reclama únicamente funciones y facultades que obstaculizan y paralizan al ser humano en su desarrollo vivo. Muy bien, o sea, encima de limitar, paraliza. Muy bien. Vamos a subrayar aquí. Listo. ¿De qué me habla el texto? Me habla de que el principio de división del trabajo y la especialización no permite al hombre desarrollarse en sus posibilidades interiores. Y esto no solamente lo limita en cuerpo y espíritu, sino también que obstaculiza que el hombre se desarrolle
se desarrolle. Eso es todo. Muy bien. Vamos con las preguntas. A ver. En el texto, las esferas vitales. Este es un texto, esta es una pregunta de inferencia léxica. A ver. Aquí aparece, dejando inactiva las demás esferas vitales. ¿Cuáles serán esas esferas vitales? Bueno, las otras formas o las otras opciones o las otras caras que puede tener el hombre, ¿no? Digamos así, o las otras cosas que puede hacer el hombre. ¿Cuál será la respuesta en la 1, colegas? La B. La B. Muy bien, colega. Excelente, excelente, perfecto. Muy bien. Siempre que ustedes marquen algo, estimados colegas, verifiquen en dónde está la respuesta y por qué están marcando esa. Muy bien. Vamos con la 2. Vamos con la 2. Ahí está, lectura 2. No, lectura 2 nomás. Son 2 lecturas. A ver, vamos, vamos. Lectura 2. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. La alegre primavera, la juventud. El dulce fruto que nos da la vida, la juventud, antes que el tiempo airado, furioso, cubra de nieve la hermosa cumbre. La hermosa cumbre es la cabeza y que lo cubra de nieve, las canas. En otras palabras, aprovecha tu juventud antes que te pongas viejito. Eso es lo que está diciendo Garcilaso de la Vega en el soneto 22. A ver, ¿qué sentido tiene la palabra nieve en el texto? ¿Cuál será la respuesta, colegas? Creo que es bastante obvia. Claro. Ahí está, colegas. Muy bien, muy bien. Esta es una pregunta de inferencia por alegoría. Excelente, colegas. Muy bien. Continuamos. Bueno, han sido textos de entrenamiento, creo, ¿no? A ver, vamos a ver. Continuamos con lo nuestro. Lectura 3. Es un texto chiquitito. A ver, vamos a leerlo así con nuestro lector. A ver, vamos. Los sistemas de ideas de los grupos primitivos eran altamente restringidos y tradicionales en su contenido. Por otro lado, dichos sistemas han sido transmutados, normalmente, en modos acostumbrados de hacer las cosas. Muy bien. ¿El texto de qué me habla? Me habla de los sistemas de ideas de los grupos primitivos. Ya, eso es todo lo que voy a subrayar. Aquí el hecho de que utilice este conector me da a entender que se definía de una manera, pero por otro lado se aplicaba de otra forma. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué nos dice la pregunta. ¿Qué ha sucedido con los sistemas de ideas de los primitivos? Bueno, dicen que se han transmutado, es decir, que han cambiado, ¿no? Transmutar quiere decir cambiar. A ver, ¿cuál será la respuesta en la 3? Se han cambiado en modos acostumbrados de hacer las cosas, o sea, en costumbres. Claro, en costumbres, pues modos acostumbrados de las cosas. Se han transformado en costumbres. Claro, excelente, colega, excelente, muy bien. Bueno, esa era una pregunta bastante simple, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, muy bien. Ahí teníamos 3 textos a manera de introito que nos han servido para calentar un poco el ambiente. Ahora vamos con la lectura 4, colegas. Muy bien, espero que hayan acertado las 3. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Vamos con la lectura 4. A ver, nos enfrentamos ahora sí creo a un texto un poco más extenso. A ver, vamos a revisar. Es un solo párrafo. A ver, vamos a ver, entonces debe desarrollar una sola pregunta o un solo tema bastante cohesionado. Comenzamos con la lectura. Los epicúreos han contestado siempre que no son ellos, sino sus acusadores, los que ofrecen una visión degradada de la naturaleza humana, ya que la acusación supone que los seres humanos no son capaces de experimentar más placeres que los que pueden experimentar los puercos. ¿De quién me habla? De los epicuros. Quienes han dicho que no son ellos, sino sus acusadores, los que ofrecen o los que dan una visión degradada de la naturaleza humana. Supuestamente los epicuros son los que hacen eso, pero en realidad, según ellos, no son ellos quienes plantean una visión degradada de la naturaleza humana, sino quienes lo acusan, quienes los acusan. Hay que subrayar también esto. Sigo leyendo.
Si esta suposición fuese cierta, la acusación no podría ser desmentida, pero ya no sería un reproche, puesto que, si las fuentes del placer fueran exactamente iguales para los seres humanos y para los cerdos, la regla de vida que fuera lo suficientemente buena para los unos sería lo suficiente buena para los otros. ¿Por qué no subrayo nada de los cerdos? Bueno, no subrayamos nada de los puercos o cerdos porque solamente es una ejemplificación que el autor está haciendo, ¿no? El hecho de comparar a la naturaleza humana con la naturaleza degradada de los cerdos implicaría que lo que funciona para uno, y lo voy a subrayar esto sí, que la regla de vida que fuera lo suficiente buena para los unos, para los cerdos, también podría ser buena para los seres humanos. Y según los epicuros, obviamente eso no es así. Pero sin embargo hay algunos que los acusan de que ellos afirman eso, cuando no es verdad, dicen los epicuros. No, nosotros no dijimos eso. Seguimos leyendo. Resulta degradante la comparación de la vida epicúrea con la de las bestias precisamente porque los placeres de una bestia no satisfacen la concepción de felicidad de un ser humano. Interesante. ¿Cuál es la concepción de felicidad de un ser humano? Hay que subrayarlo, porque ahí aparentemente va a venir a aclararnos qué es la concepción de la felicidad de un ser humano. A ver, seguimos leyendo. Los seres humanos poseen facultades más elevadas que los apetitos animales, y una vez que son conscientes de su existencia no consideran como felicidad nada que no incluya la gratificación de aquellas facultades. Muy bien, aquí está la definición de felicidad. A diferencia de los animales que solo satisfacen apetitos, los seres humanos poseen facultades más elevadas. Entonces, la felicidad tiene que incluir la gratificación de aquellas facultades que los distinguen y los hacen diferentes a las bestias. Sigo leyendo. Con todo, no existe ninguna teoría conocida de la vida epicúrea que no asigne a los placeres del intelecto, de los sentimientos y de la imaginación, y de los sentimientos morales, un valor mucho más elevado en cuanto placer que a los de la pura sensación. Muy bien. Aquí, a manera de conclusión, entonces, el autor dice que la teoría de la vida de los, la teoría de la vida epicúrea, ¿ya? No asigna nada o no indica nada que tenga que ver necesariamente con la pura sensación, sino tiene que ver con otros placeres más elevados de las facultades del ser humano. Repasamos, hacemos un parafraseo. Los epicúreos han dicho que no son ellos, sino sus acusadores quienes ofrecen una visión degradada de la naturaleza humana. Ellos indican que la regla de vida que fuera lo suficiente buena para los unos, no necesariamente va a ser buena para los otros, pues, ¿no? Por lo tanto, eso es degradante querer comparar al ser humano con una bestia, ya que la concepción de felicidad del ser humano es muchísimo más elevada, puesto que los humanos, a diferencia de las bestias, poseen facultades más elevadas en torno a lo que es la felicidad, como el cumplimiento y la gratificación de ciertas facultades que tienen que ver con los placeres del intelecto, sentimiento y la imaginación y los sentimientos morales que obviamente no tienen las bestias. El texto nos ha hablado de los epicúreos y lo que ellos hablan o lo que ellos consideran que es la felicidad, ¿no? A través de la satisfacción de ciertas facultades que solamente tienen ¿quiénes? Los seres humanos. Muy bien. Una vez que realicé ese parafraseo, recién ahí, colegas, me puedo animar a ver las preguntas. 4. La interpretación errónea consideró a la doctrina epicúrea como, o sea, los críticos que le dijeron que solamente que los epicúreos pensaban que los seres humanos eran, o sea, y les criticaron eso, ¿no? Que los epicúreos pensaban que solamente los seres humanos aspiraban al placer. ¿Cuál será en la 4, colegas? ¿La C? No creo, ¿no? A ver, dignas de cerdos, no, eso no. ¿A o B? A. La A, muy bien, colegas. O sea, los críticos decían o criticaban, como dice su nombre, a los epicúreos el hecho de que supuestamente los epicúreos solamente buscaban la felicidad y eran como que los seres humanos eran al final igual que cerdos. Por lo tanto, les criticaban el hecho de que
Los epicúreos supuestamente degeneraban la idea de la felicidad del hombre, basándose solamente en la satisfacción de la pura sensación, cuando eso no es así. Vamos con la 5. ¿De qué se les reprochaba a los epicúreos o qué se les reprochaba a los epicúreos? ¿Qué se les sacaba en cara? Supuestamente, supuestamente. Pero sabemos que no es así, pues, ¿no? Supuestamente se les acusaba de dar a entender que el ser humano era igual que un cerdo, pues, ¿no? Es un puro placer nada más de los sentidos. La C, profesor. Claro que sí, colega, muy bien. De reducir la felicidad al placer sensorial. Ojo, acá dice se les reprochaba, o sea, supuestamente se les acusaba de eso, ¿no? Pero sabemos, de acuerdo al texto, que no es así, ¿no? Muy bien, colegas. Vamos con la 6. ¿En qué consiste, según el texto y según los epicúreos, la auténtica felicidad? A ver, según el texto, la auténtica felicidad consistirá en qué? En que el ser humano tiene que satisfacer ciertas facultades, ¿no? Ciertas facultades intelectivas, ¿no? ¿Cuál será la respuesta de las 6, colegas? La C. La C, claro que sí. ¿Lo ven, colegas? Es todo lo que hemos subrayado. ¿Se han dado cuenta que es todo lo que hemos subrayado, no? Es que, colegas, quienes plantean las preguntas esperan que el profesor tenga la costumbre de subrayar las ideas principales o las afirmaciones del texto. Por tanto, al momento de plantear las preguntas, se basan en eso, en esa idea. O sea, a ver, ¿este profesor sabe marcar o sabe identificar la idea principal? Voy a preguntarle sobre afirmaciones del texto, y eso hace. La conciencia sobre la vida hace que el hombre tenga. Bueno, a diferencia del animal, cuando el ser humano tiene conciencia de la vida, el ser humano tiene una idea más elevada de lo que es, ¿no? Y no solamente para el ser humano, la felicidad es el placer, La sino B. que es otra cosa. Claro, muy bien. La D. Un concepto, muy bien, colegas, un concepto más elevado de la felicidad. Muy bien. Seguimos aquí. ¿Cuál de los siguientes sería un título apropiado? ¿Recuerdan cómo sacar un título, colegas? Tenía que mezclar el tema. El tema gira en torno a los epicúreos y a la felicidad. Bueno, ¿cuál es la respuesta? La B, La profesor. B. Ahí está, muy bien, colegas. Correcto, la B. Perfecto, perfecto. Recuerden, título y tema están a la par. ¿La 9? ¿Hay 9? No, no hay 9. Muy bien, colegas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tal nos fue? ¿Acertaron las 5? ¿Se les hizo sencillo? Imagino que sí. Muy bien, colegas. Muy bien, Excelente, excelente grupo. Ni hablar. Continuamos entonces, continuamos. No hay que perder el ritmo. A ver, lectura número 5. Otra vez. Vemos que el texto se compone de un solo párrafo. A ver, vamos a ver. Vamos a comenzar. No olviden subrayar, captar solamente las afirmaciones. O sea, lo que nos interesa aquí son no los datos sueltos, sino las afirmaciones contundentes del texto. Comenzamos. No había nada que deseara hacer que no pudiese igualmente dejar de hacer. Ya, obviamente tengo que subrayar esto porque es una idea que el autor resalta al inicio. O sea, es clarísimo lo que está resaltando ahí. Muy bien. Que no había nada que desear hacer, que también igualmente dejara de hacer, ¿no? Lo mismo. Sigo leyendo. Incluso de niño, cuando no me faltaba nada, deseaba morir, quería rendirme porque luchar carecía de sentido para mí. Consideraba que la continuación de una existencia que no había pedido no iba a probar, verificar, añadir ni sustraer nada. Todos los que me rodeaban eran unos fracasados, o, si no, ridículos. Sobre todo, los que habían tenido éxito. Estos me aburrían hasta hacerme llorar. Era compasivo para con las faltas, pero no por compasión. Era una cualidad puramente negativa, una debilidad que brotaba ante el simple espectáculo de la miseria humana. Muy bien. A ver, aquí hay varias ideas que podemos subrayar, pero esencialmente todas
se están basando en esta idea. Bien, no había nada que dejara hacer, que deseara hacer, que bien pudiese igualmente dejar de hacer. O sea, obviamente aquí hay una idea bastante negativa sobre la existencia, ¿no? Una cualidad, incluso nos habla aquí, era compasivo para con las faltas, pero no por compasión, sino una debilidad que brotaba ante el simple espectáculo de la miseria humana. O sea, él era compasivo, pero no por compasión, sino él considera que era una debilidad. Sigo leyendo. Nunca ayudé a nadie con la esperanza de que sirviera de algo, ayudaba porque no podía dejar de hacerlo. Me parecía inútil cambiar el estado de las cosas, estaba convencido de que nada cambiaría, sin un cambio de corazón. Afirmación primordial. Estaba convencido de que nada cambiaría sin un cambio de corazón. ¿Y quién podía cambiar el corazón de los hombres? De vez en cuando un amigo se convertía, era algo que me hacía vomitar. Tenía tan poca necesidad de Dios como él de mí, y con frecuencia me decía que, si Dios existiera, iría a su encuentro tranquilamente y le escupiría en la cara. Muy bien. A ver, aquí hay una afirmación al final que nos da a entender incluso su punto de vista espiritual, ¿no? Tenía tan poca necesidad de Dios como él de mí, y con frecuencia me decía que si Dios existiera, iría a su encuentro tranquilamente y le escupiría en la cara. Si Dios existiera, obviamente está planteando una idea de suspicacia o de escepticismo, perdón, de escepticismo. Todo se centra en la idea que el autor ha mencionado al inicio. No había nada que desear hacer que no pudiese igualmente dejar de hacer. Por lo tanto, la vida carecía de todo sentido. Si hacía algo, no era por lo que normalmente la gente pensaría que las personas hacen las cosas, sino por todo lo contrario, ¿no? Estaba convencido de que nada cambiaría sin un cambio de corazón, y aparentemente todo era mentira, ¿no? Incluso aquí muestra su escepticismo hacia la imagen de Dios. Muy bien. Vamos con las preguntas. Recuerden esto, colegas, ¿ah? Esta primera línea es la que determina todo. Escepticismo, o sea, no le interesa la vida, ¿no? Un problema existencial, claro está. La oración que finaliza la lectura, aquí está. Si Dios existiera, le escupiría en la cara. La oración que finaliza la lectura del autor. ¿Qué revela? ¿Cuál será, colegas? Muy bien, colega Karina. El ateísmo del autor. Recuerden que la persona está diciendo, tenía tan poca necesidad de Dios como él de mí. ¿Qué está dando a entender? Que obviamente no cree en Dios. Y si existiera, dice, si existiera, está dando a entender que obviamente no cree en él. Incluso se pone en un plan de irreverencia total al decir que le escupiría en la cara, si es que existiera. ¿Lo ven? Ateísmo. Vamos con la 10. ¿Qué es la compasión para el autor? Aquí creo que lo hemos subrayado, ¿no? Ahí está. Para el autor dice que es una debilidad, es algo negativo. A ver, vamos a leer. La 10. ¿Cuál sería la respuesta en la 10, colegas? Ahí está, ya lo hemos dicho, ¿no? La B, una debilidad que surge de la conciencia. El problema es esto, de la conciencia no menciona nada de eso. Pero, a ver, la otra. Una cualidad puramente negativa. ¿Cuáles, colegas? La C, profesor. Ahí está, colega. Muy bien, excelente. Vamos con la 11. ¿Cómo concebía el autor la ayuda? A ver, cuando el autor ayudaba, dice, vamos a ver, nunca ayudé a nadie con la esperanza de que sirviera de algo. Simplemente lo hacía porque no podía dejar de hacerlo. Eso era todo. La 11. ¿Cuál será la respuesta en la 11? Bueno, no hay nada en relación a lo que hemos leído. A ver, vamos a leer otra vez. Vamos a leer otra vez. Era compasivo para con las faltas, pero no por compasión. Era una cualidad puramente negativa, una debilidad que brotaba ante el simple espectáculo de la miseria humana. Ahí está. Ahí está. Profesor, ¿es la C? A ver, vamos a ver, colega. La C, la 11, la C. A ver.
Como un deber moral. Recuerda que el autor no consideraba nada como un deber moral, ¿ah? Simplemente lo hacía porque lo hacía, ¿no? La B. La B, B, profesor. como una debilidad producto de la contemplación de la miseria humana. Claro que sí. Ahí está, colegas. Muy bien. Muy bien. Ahí lo dice, ¿no? Esta es una pregunta literal en realidad. Muy bien. Vamos con la 12. ¿Cuál es la condición para la modificación de la realidad? Ah, según el autor, creo que eso lo dice literalmente, ¿no? Un cambio, aquí lo dice, mire, nada cambiaría sin un cambio de corazón. A ver, vamos a ver, ¿cuál es en la 12, colegas? Un cambio de corazón. Sería la C. Claro, un cambio del sentimiento en el ser humano, o sea, un cambio de corazón. Muy bien. ¿Por qué el deseo de no hacer nada, lo que está al inicio, la idea de morir y el no querer luchar del autor? O sea, ¿por qué el autor se muestra así, tan apático consigo mismo, ¿no? O sea, ¿para qué hacer si al final igual no tiene ningún sentido? O sea, me muero o no me muero, la cosa sigue igual, dicen, ¿no? ¿Cuál será en la 13? A ver qué dicen por aquí, colegas. Dicen la C, porque llegó a comprender lo frágil de la realidad social. Bueno, realidad social no tanto, colegas, porque ahí no habla de la realidad social, lo que habla es de la existencia del ser humano. ¿Cuál sería la 13? La A. Muy bien, porque habría o entendía el absurdo de la existencia de la raza humana. Muy bien, colegas, perfecto. A ver, ¿qué tal nos fue? Estuvo un poco difícil, creo, ¿no? Pero, a ver, como les he dicho, mis estimados colegas, el examen está elaborado de tal manera que si ustedes, miren, si ustedes fallan todas las preguntas de inferencia, igual pasarían el examen. O sea, eso es lo lindo de este examen, lo bonito y lo sencillo que es. Las 41 personas que están ahora en aula podrían pasar este examen fácilmente sin acertar ni una sola pregunta de inferencia. Solamente con las preguntas literales bastaría. A ver, vamos La a seguir última revisando. es de inferencia, doctor, porque ahí te está diciendo por qué. O sea, una inferencia de causa y efecto. Las preguntas de inferencia, tal como lo dice colega, son preguntas que tratan de averiguar la razón de algo. En este caso, cuando nos preguntan, ¿por qué el deseo de no hacer, la idea de morir y el no querer luchar del autor? Obviamente nos estamos haciendo una pregunta de inferencia. Muy bien. Las preguntas de inferencia pueden buscar no solamente causas, sino también consecuencias no explicitadas en el texto, ¿ya? O condiciones supuestas que no están en el texto, tal como ha ocurrido aquí. Muy bien, colegas, perfecto. Claro, es una pregunta de inferencia, ¿no? Muy bien, seguimos marchando. Vamos, lectura 5. A ver, vamos por aquí. Lectura 5. ¿Qué nos dice el texto 5? A ver, es un texto de uno, no, es un párrafo, todo tiene un párrafo. A ver, vamos a ver. Seguimos leyendo. En los últimos años se ha producido una colaboración cada vez mayor y bienvenida entre los servicios psicoterapéuticos y los sistemas legales que participan en los litigios de divorcio. Bueno, técnicamente tendríamos que subrayar todo lo que está aquí. Todo lo que se ha dicho tendríamos que subrayar, pero tratemos de no hacerlo. Últimamente se ha producido una colaboración mayor entre los servicios psicoterapéuticos y los sistemas legales relacionados con el divorcio. Ahí está. Muy bien. Sigo leyendo. De manera tradicional, en estos procedimientos la asistencia legal ha dado por resultado un pleito entre adversarios en el cual cada abogado lucha por los mejores intereses de su cliente. Por desgracia, quizá la versión que tiene el abogado de los mejores intereses de su cliente no concuerden con los mejores intereses de la relación o de los niños. Muy bien. Aquí nos dice que tradicionalmente, antes de que existieran justamente esta colaboración entre los servicios psicoterapéuticos y los sistemas legales, normalmente resultaba en un pleito, un lío, una pelea entre los adversarios, ¿no? Donde cada quien velaba por sus mejores intereses. Sin embargo, estos mejores intereses no eran siempre los mejores para la relación ni para los niños. Sigo leyendo.
Los terapeutas capacitados que funcionan como mediadores pueden facilitar la resolución de las disputas sobre la custodia de los hijos y los arreglos para las visitas de los mismos. Aquí solamente subrayo la presencia de los terapeutas capacitados quienes pueden intervenir a mejorar esta situación. Sigo leyendo. No todas las parejas son accesibles al consejo mediador, en particular si ya sus miembros son tan antagonistas que se de toda posibilidad que trabajen juntos. Muy bien, aquí, a pesar de los mediadores que pueden facilitar estos problemas, facilitar a resolver estos problemas, no todas las parejas son accesibles a ese consejo del mediador. Sigo leyendo. Para muchas parejas, sin embargo, la mediación efectuada por un terapeuta capacitado es una experiencia constructiva que permite que ocurra el divorcio con el menor daño para los miembros de la pareja y sus hijos. Muy bien, y a pesar de que algunos definitivamente no son accesibles al consejo mediador, hay muchos que sí lo aceptan. ¿Ya? Ahí está, hay que subrayar hasta aquí. Ya está. Y finalizo. En algunas jurisdicciones es obligatoria la mediación vigilada de manera legal cuando se encuentran en discusión la custodia de los hijos o los aspectos de visita de los miembros. No hay necesidad de subrayar nada aquí porque solamente es una idea de tercer orden, un agregado para darle mayor constancia o fuerza a lo anteriormente mencionado. A ver, repasamos, hacemos la retroalimentación, hacemos el parafraseo. El texto nos habla de la colaboración cada vez mayor entre los servicios psicoterapéuticos y los sistemas legales relativos al divorcio. Antes, cuando no había esta intervención mediadora, ¿qué es lo que pasaba? Había un pleito donde cada abogado velaba por los mejores intereses de su cliente. Entre comillas lo dice, porque no siempre eran los mejores para todos. Los terapeutas capacitados indican que no todas las parejas son accesibles al consejo mediador, no todas, pero para muchas otras sí funciona, es una experiencia constructiva. Listo. ¿De qué me ha hablado? Me ha hablado el texto sobre los servicios psicoterapéuticos realizados por terapeutas, por mediadores en los procesos de divorcio. Ahí está. Ahora voy a las preguntas, sin miedo. Pregunta 14. El título adecuado, muy bien, tiene que tener la palabra servicio terapéutico y la idea del divorcio. ¿Cuáles, colegas? La B. La B. La B. Muy bien. Ahí está, muy bien. Ahí no hay para dudarlo, ¿no? Ni para dudarlo. ¿Lo ven, colegas? Súper sencillo. Vamos con la 15, ¿ya? De manera tradicional, mejores intereses, ¿no? Los abogados, cada quien ha jalado agua para su molino. ¿Cuál es en la 15? La B. La B. Muy bien, lo que les convenía, pues, ¿no? Muy bien, claro que sí, colegas, que no siempre era lo mejor, pues, ¿no? Muy bien. Vamos, seguimos con la 16. Se concluyen, ahí debe ser se concluye. Se concluye del fragmento que en un litigio de divorcio para el autor, lo más importante será, pregunta de inferencia, lo más importante será para, en un divorcio, ¿qué es lo más importante según el autor? Bueno, que hayan mediadores. Que hayan mediadores que ayuden en el proceso de divorcio. La D. La B, claro, muy bien. El tratamiento terapéutico de las parejas e hijos, o sea, por los mediadores. Muy bien, colegas, ¿ah? Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Vamos con la 17. La mediación de los terapeutas en un pleito de divorcio. ¿Qué evita? Según el texto, evita que haya, bueno, que haya esos problemas, ¿no? Entre la pareja y los hijos. O la expareja y los hijos. Que haya daño, que haya perjuicio entre los que litigan y sus hijos. ¿Podrá ser, colegas? No, es la 16, la B, ¿no? Pero estamos en la 17. La mediación de los terapeutas en el pleito de divorcio. ¿Qué evita? Bueno, de que haya mayor daño a los descendientes y a los que pleitean y a los que litigan. ¿Cuál será, colegas? Lo estoy diciendo, literalmente lo estoy diciendo. La B, profesor. Claro, muy bien. Sino que
¿Cuál es el problema? Que el autor aquí está utilizando otras palabras, ¿se han dado cuenta? No está diciendo a sus hijos, está diciendo descendientes. Y no está diciendo la expareja, sino los litigantes. Antes. Y no Sí. está diciendo daño, está diciendo perjuicio. ¿Ven? Está utilizando exactamente está haciendo un cambio nada más de palabras, está parafraseando. Muy Términos bien. técnicos. Claro, está cambiando algunos términos por otros términos más técnicos, ¿no? Para engañarnos, pero ahí está la respuesta. Esto estaba fácil, colegas, ¿ah? Pero seguramente un poco nos hemos emocionado, ¿no? Pero a ver, me imagino que han acertado lo anterior, así que están muy bien, colegas. Felicidades, felicidades. Ah, no, tenemos uno. A ver, entre los miembros de las parejas cuya relación es muy crítica, ¿sirve o no sirve la mediación? Según el texto es difícil, ¿no? Es difícil que funcione. A veces no La aceptan, pues. A. Claro, muy bien. Cuando ya tienen demasiada bronca entre ellos, a veces ni siquiera aceptan esto ya, ¿no? No aceptan, no quieren saber nada. Muy bien. Listo, colegas, facilísimo. Seguimos, sin miedo. Vamos a ver. Si el tiempo nos alcanza, revisamos otro texto ahí, ¿ya? A ver. Ya, a ver, vamos a ver. Tenemos la lectura 6. 1, 2, 3. Esto sí está un poco extenso, ¿ah? 3 párrafos, ¿ya? Y cuando mencionan a filósofos ya como que un poco nos asustamos, ¿no? Pero colegas, es sencillo. Solamente sigan el mismo patrón. A ver. Vamos a revisarlo. Comenzamos. Todavía Descartes es al mismo tiempo filósofo, matemático y físico. También Leibniz. Aprovecho para subrayar solamente el quién. Me hablan de un tal Descartes y de un tal Leibniz. No interesa lo que yo sepa de Descartes o de Kant o de Aristóteles, colegas, no interesa. ¿Ya? Lo que interesa es solamente lo que nos dan aquí. Vamos, sigo leyendo. Todavía son espíritus enciclopédicos. El autor los está calificando ambos como espíritus enciclopédicos, es decir, aquellos que sabían de todo, filósofos, físicos, matemáticos. Eran espíritus enciclopédicos. Todavía puede decirse de Descartes y de Leibniz, como se dice de Aristóteles, el filósofo. Quizá todavía de Kant pueda decirse algo parecido, aunque, ya Kant no sabía todas las matemáticas, toda la física o toda la biología que había en su tiempo. Ya Kant no descubre nada en matemáticas, ni en física, ni en biología. Interesante. Subrayo Kant, subrayo Aristóteles. A ver, antes de avanzar, tengo que parafrasear lo que está aquí. El autor nos está mencionando que Descartes y Leibniz todavía eran considerados espíritus enciclopédicos, al igual que Aristóteles. ¿Por qué razón? Porque según lo que yo puedo inferir rápidamente, conocían toda la física, toda la biología, toda la matemática, toda la filosofía de su tiempo. Pero de Kant ya no podemos decir eso. Quizá, dice el autor, quizá, pero en realidad ya no se puede decir mucho porque Kant ya no conocía, como los demás, todos los conocimientos de su tiempo. Miren, esto es una deducción, es algo que no lo dice en el texto, pero que yo lo deduzco. Sigo leyendo. Pero a partir del siglo XVIII no queda ningún espíritu humano capaz de contener en una sola unidad la enciclopedia del saber, sino que de ese total han ido desgajándose las matemáticas, la física, la química, la astronomía, etc. A partir del siglo XVIII no queda ningún espíritu humano capaz de contener una sola unidad de la enciclopedia del saber. Afirmación contundente. Antes sí, pues porque lo que se conocía también era poco. Sigo leyendo. ¿Y qué es entonces la filosofía? La filosofía viene circunscribiéndose a lo que queda después de haber ido quitando todo eso. Si a todo el saber humano, se le quitan las matemáticas, la astronomía, la física, la química, etc. Lo que queda, eso es a la filosofía. Muy bien. Dice, miren, interesante, ¿ah? En el segundo párrafo nos está definiendo qué es la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Bueno, la filosofía en esencia es
si tú le quitas al ser humano todas las demás ciencias, lo que queda es la filosofía. O sea, filosofía es lo que queda después de haber quitado todo el saber al ser humano, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver. Seguimos leyendo. ¿Qué nos dice por aquí? Actualmente, de modo provisional, diremos que la filosofía comprende la ontología, la metafísica, la lógica, la teoría del conocimiento, la ética, la estética, la filosofía de la religión y comprende o no comprende no sabemos la psicología y la sociología, porque justamente la psicología y la sociología están en este momento en si se separan o no de la filosofía. Muy bien. En otras palabras, lo curioso está en que de modo provisional, nos dice el autor, la filosofía también comprende diferentes ramas del saber. Listo. Vamos con la pregunta 19. Descartes, ¿Qué al tipo de igual... texto es? Ah, ya, muy bien, colega. A ver, vamos a ver. Cuando el autor está dando su posición en torno a algo, ¿frente a qué tipo de texto nosotros nos encontramos? Porque el autor está dando su posición en torno a lo que es la filosofía. ¿Frente a qué tipo de texto nos encontramos? Obviamente no es una exposición, porque en una exposición solamente daría datos. Claro que sí, colega. Cuando un autor da una posición sobre un tema, estamos frente a una argumentación. Y eso es lo que hace aquí el autor. Muy bien, colegas, perfecto. Seguimos entonces. Vamos a ver. 19. Descartes puede ser llamado el filósofo, según el texto. ¿Por qué razón puede ser llamado el filósofo? Bueno, porque es un espíritu enciclopédico, ¿no? O sea, sabía de todo lo de su tiempo, al igual que Leibniz, igual que Aristóteles. ¿Cuál es en la 19? ¿Colegas? Era llamado el filósofo porque, al igual que Aristóteles, sabía todo lo de su tiempo, La ¿no? B. La B. Junto a Leibniz son los La únicos espíritus C, enciclopédicos. Los únicos, no creo. Estaba Aristóteles la también. C, profesor. La C. Muy bien, Sí. colega. Ahí está. Su conocimiento abarcaba todo el saber humano, pero de su tiempo. Por eso eran llamados los filósofos, ¿no? De su tiempo. Vamos con la 20. Sobre Leibniz podemos inferir que, bueno, sobre Leibniz es igual que Descartes, pues, ¿no? Es un espíritu enciclopédico, porque ambos son llamados los filósofos. A ver, ¿cuál es en la 20? Bueno, creo que lo he dicho. Creo que me adelanté. La ¿Cuál es C. la respuesta? Ahí está, colegas. Muy bien. Es una pregunta de inferencia, ¿no? O sea, simplemente relaciona un elemento con el otro. 21. La expresión, no queda ningún hombre capaz de contener en una sola unidad la enciclopedia del saber humano. ¿Esto qué supone? ¿Qué pasó en el siglo XVIII? Que el saber humano ya fue muy amplio, ¿no? Entonces la forma como entendíamos el saber también cambió. No creo, colega, no creo la 21, no creo que sea la C, ¿no? No nos habla nada de la actividad La científica. A. Un cambio de enfoque en cuanto al saber de los hombres. ¿Y cuál fue ese cambio de enfoque? Que el ser humano obviamente ya no podía saber de todo. 22. Podemos deducir que en el devenir histórico, la filosofía, ¿cuál será la respuesta aquí, colegas? Esto sí es deducción, ¿ah? Si marcamos algo, en el texto tenemos que ver o dar con la respuesta. A ver. O sea, en el tiempo, cuando pase el tiempo, ¿qué va a pasar con la filosofía? A ver, les hago una pregunta, colegas. ¿La filosofía, de acuerdo al texto, se ha mantenido tal cual o ha La ido C. cambiando? Ha ido La cambiando, C. ¿no? Ha ido cambiando, Mm, profesor. la Claro C, que la C. sí, La muy C. bien. Excelente, colega. Si se ha ido cambiando, yo puedo deducir que con el tiempo este concepto va a ir cambiando aún más. Muy bien. Y la 23, el término desgajándose. A ver, ¿dónde está desgajándose? Vamos a leerlo. A ver. Ahí está. Sino que en este total
total, o sea, de conocimientos, han ido desgajándose las matemáticas, la física, han ido saliendo de ahí, pues, ¿no? Han ido desgajándose, desprendiéndose. La B. A ver, ¿cuál sería? La B. Muy bien, separándose, Hice saliendo. todas. Muy bien, colega, excelente, excelente, perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal les fue, colegas? ¿Todo bien? Me imagino que sí. Ahí está, perfecto. Muy bien, colegas, ni hablar. Excelente. Ahí están todos nuestros textos. ¿Había algo complicado aquí? No, solamente ustedes se han dado cuenta que es una cuestión de inversión de tiempo nada más. Al texto hay que tenerle mucha paciencia, colegas. Mucha paciencia. No se arredren, no se, que no merme el valor cuando ustedes se enfrenten en el examen y vean que el texto tiene 2 carillas. No cometan el error que yo a veces veo cuando cada vez que doy examen de nombramiento, veo eso, ¿no? Los colegas lo primero que hacen es ver el texto, abren la primera hoja y miran. Con pena, me da pena que lo vean, luego pasan y luego media hora después están yendo, ¿no? Por favor, colegas. Es triste ver eso. De verdad a mí me da mucha pena, ¿no? Me da mucha pena porque eso me dice que los colegas no están leyendo o no tienen práctica de lectura. No se amedrenten, por favor. Cuando estén en el examen, ustedes van a poder. Ven ese texto, no se chupen, comiencen con el texto número 1 y sigan de corrido hasta la última pregunta. ¿Ya? Van a ver que van a tener resultados y después del dar el examen del 13 de noviembre, todos van a pasar la valla y ya va a depender de ustedes a qué colegio se van a nombrar, ¿no? Muy bien. ¿Alguna consulta, colegas? Mientras voy presentándoles esto, a ver un ratito. Sí, profesor, deberíamos, no sé, a modo de sugerencia, deberíamos empezar por los textos o por razonamiento matemático, no sé cuál sería lo más conveniente. A veces Profesora me Pilar, claro, agota, sí. claro. Muy bien, profesora Pilar. No, definitivamente, mi estimada profesora Pilar, ustedes deben empezar por el texto. Creo que hace un instante también les dije, ¿no? Pero quiero reforzar una vez más esta idea que quede bien clara, colegas. ¿Por qué razón? Y ustedes comprueben, yo no les miento, no les miento. Yo les invito a que revisen los exámenes de admisión, tal vez tienen sus hijos por ahí que han dado exámenes de admisión en universidades. ¿Con qué tipo de preguntas comienzan todas las universidades? Preguntas de comprensión lectora. Siempre. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón quienes asumen, por ejemplo, cargos de jueces, fiscales, les dan textos? ¿Por qué razón siempre textos, textos? Hay una razón súper lógica, colegas. Cuando ustedes van a iniciar cualquier actividad intelectual, se arranca escuchando música o leyendo un texto. Pero, profesor, en el examen no vamos a tener música, pues nadie va a ir con su audífono y escuchando, ¿no? En el examen. Entonces, ¿qué opción queda? El texto. Colegas, yo les pido, de verdad les pido así de corazón, arranquen con la lectura. No cometan el error de comenzar con razonamiento matemático. No importa lo que les hayan dicho, yo les digo con total experiencia. Cuando yo cada vez que doy el examen, arranco desde la pregunta 1 y sin parar, colegas, hasta la última pregunta, sin parar. Y me doy cuenta, ya pasó 3 horas y media. Luego retomo las preguntas que he dejado y otra vez hago un repaso en estricto orden. 4 horas y media es exacto para terminar de marcar la última pregunta. Por eso a mí poderosamente me llama la atención que algunos colegas se van faltando 1 hora, 2 horas, ya están yéndose ya. Es que se cansan, se aburren. ¿Para qué? Dicen, ¿no? Eso es autorrealización, colegas. La autorrealización es cuando uno se siente feliz de haber hecho un buen examen, un buen trabajo. ¿Ya? Así que por favor yo les invito, colega Pilar, y a todos, arranquen con el texto. Van a ver que va a ir bien las cosas. Háganme caso, por favor. ¿Ya? Muy bien, colegas. Bueno, solamente quería mostrarles esto rapidito porque creo que el tiempo ya nos ganó el tiempo, ¿ya? Lo haremos la siguiente, o tal vez para la maratón. Tenemos aquí el texto 3, sería bueno revisarlo, pero ya, bueno, es imposible. Quería revisarlo con ustedes, ya no va a ser posible. Lo dejaríamos para la próxima, ya va a quedar pendiente ahí. Voy a entregarle hoy día, o no,
Para serles franco, hoy día no, quizá he tenido todo el día clases, colegas, espero que entiendan, desde las 7 de la mañana, así que estamos un poco cansados, pero mañana a primera hora voy a remitirle al profesor Reimer las respuestas que faltaba de la práctica anterior, para que todos lo puedan tener así enumeradito, ¿ya? Y no les falten a nadie. Practiquen, tienen ustedes también el simulacro, colegas, así que ya estamos en el simulacro 7, 6, vayan practicando, ahí están todas las respuestas, todo el tiempo, ¿sí? Eso sería todo, colegas, estimados colegas, por hoy. Nos estaríamos viendo en la siguiente clase. No sé si el profesor Reimer estará por ahí o tal vez no. Profesor, Muy bien. muy agradecida. Muchas gracias por compartir toda su sapiencia. Solo para la próxima clase hagamos ya textos más largos para ir ya acostumbrándonos a ese ritmo y también ya optimizando los tiempos. En una clase de 2 horas debemos de, ¿o qué digo? En 1 hora debemos de terminar los 5 textos largos. Ya vayamos trabajando con tiempos y textos largos, por favor, profesor, a preparar. Excelente, Yo le colega va a Pilar. Muchas gracias, Sí, profesor. sí, no se preocupe, no se preocupe. Sí, justamente las siguientes clases se ponen un poco más pesadas, colegas. A eso sí les voy diciendo. Muy bien. Listo, colegas. Eso sería todo. Profesor Reimer, muchísimas gracias. Muchas gracias, colegas. Un abrazo a todos. Bien, doctor Luis, muchísimas gracias. En el nombre del Centro de Alto Rendimiento, las más infinitas gracias por estas 2 horas entregadas hacia nuestra institución y sobre todo a los colegas quienes forman parte de nuestra institución. Y por supuesto también, colegas, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por haber permanecido hasta el final de nuestro evento. Hoy día es 14 de octubre, exactamente a un mes de la aplicación de la prueba única nacional, y eso quiere decir que tenemos que exigirnos cada vez más cada uno de nosotros. El éxito de ustedes también será el éxito de nosotros como institución y el éxito de todo el equipo profesional y técnico que nos dan el soporte para poder llevar adelante esta preparación. En el nombre del Centro de Alto Rendimiento, voy a dar por concluida nuestra jornada de esta noche, estimados colegas, invocándoles que el día de mañana trabajamos con los colegas de inicial y el día sábado con los colegas del nivel primario. Buenas noches, colegas, a cada uno de ustedes, hasta los diferentes departamentos de nuestra querida patria. Muchas gracias, señor Rey. Gracias, profesora Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Reimer. Cuídese bastante. Ya lo estoy viendo el día sábado. Cuídese. Sí, profesora. Gracias, profesora. Muchas gracias, profesor. Hasta el día sábado. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profesora Fiorella. Cuídense. Un abrazo. Gracias.